Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y a nuestras entrevistas, una sana costumbre que habíamos dejado algo de lado durante el verano, ¿cierto? Y el fragor del fin de año. Pero la estamos retomando y la estamos retomando en el mes de marzo. Y aunque este no es el inicio del año, es el inicio del año laboral, el inicio del año político, formal. Así que vamos a tener una mirada de inicio de año con un excelente invitado. Estamos con Iván Bitker. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Nuestro analista internacional de cabecera aquí en Comando Jungle, precisamente para dar una mirada global a cómo está partiendo este año, cuáles son las tendencias más importantes y cómo se perfilan las distintas luchas por la hegemonía de las cuales hemos hablado en el pasado y cuáles son probablemente los temas que van a estar dominando la escena internacional. Un año que es en algunas cosas muy parecido al anterior y en otras muy distinto. Iván, tal vez lo primero que convenga revisar, y esto, el hecho que yo desde el sentido común te planteé esta pregunta, yo creo que ya habla mucho respecto de cómo se están disputando las hegemonías a nivel mundial. Lo primero que hay que hablar, si uno va a hablar del mundo, es de China, ¿no? Efectivamente, ¿Ah? China va avanzando de manera muy fuerte en ir configurando. No me atrevería a utilizar el verbo protagonizar, aunque sí lo hace, pero sí a configurar la agenda mundial, la agenda global. Y Y para los chinos sí eso, estamos en un momento, aunque no es el año nuevo chino, digamos, sí estamos en un momento importante porque ellos acaban de inaugurar, ¿cierto?, las sesiones de la Asamblea Nacional Popular y lo hicieron así es, con una retórica, estuve revisando, en que las autoridades chinas parecían encantadas de conocerse a sí mismas. ¿Ah? No efectivamente, sí. escatimaron elogios respecto de su modelo. Mira, este evento que tú señalas tiene la importancia que viene a confirmar lo que los sinólogos, a pesar de que yo no me considero sinólogo, pero la expresión interesado en los temas chinos, básicamente la penetración china en algunas áreas globales como América Latina, venimos sosteniendo de que la era de Deng Xiaoping se acabó y que la era de Xi Jinping se está consolidando. Esa es la importancia de ese evento. Xi Jinping es una persona que está rompiendo con el pragmatismo de Deng Xiaoping, está rompiendo con la idea de asociarse con Occidente si los intereses chinos así lo indican, está rompiendo con la idea de quién gobierna, porque realmente ahora eh, Xi Jinping puede gobernar ad eternum, ¿no es cierto? Por varios periodos. Recordemos que Deng Xiaoping acortó esto a 2 periodos presidenciales consecutivos. Luego hablaba yo del pragmatismo, ¿no es cierto? No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Ese gran aforismo de Deng Xiaoping representa eso. Eso se está acabando. Luego, eh, una China, dos sistemas. Eso también se está acabando, ¿no es cierto? Con lo que ocurre en Hong Kong, con las amenazas a Taiwán, etcétera. Por lo tanto, el evento que tú señalas tiene esa importancia. Hoy día lo que predomina es la relación con Estados Unidos, en esto que señalaba yo originalmente de cómo van configurando e influyendo en la agenda global, y cómo va penetrando en diversas partes del mundo. Yo diría que el gran foco con que se inicia este año, ya que tú hiciste este paralelo entre continuidades y rupturas respecto al 2020, bueno, la guerra de los fármacos es probablemente el evento, el proceso más bien, donde esto se ve. ¿Ya? Las 3 vacunas chinas están penetrando fuerte, están conquistando mercados, como se ¿Sí? diría, pero sobre todo están siendo, diría yo, el emblema, el estandarte de lo que es la penetración china en diversos países, ¿no? Así que yo diría que por ahí parte y probablemente hacia el segundo semestre vamos a ver el tema tecnológico con Claro. Huawei, ¿ya? Con el tema de Huawei. Oye, Iván, tú nos regalaste precisamente en este espacio, hace ya, yo me imagino, como un año atrás, un concepto que me parece súper importante para ponderar qué es lo que significa un hegemón a nivel global, ¿cierto? Y dijiste
entre otras cosas, es quien provee bienes públicos globales. Y tú Así es. mencionabas, ¿cierto?, la conquista de mercados de los chinos a través de la vacuna, pero ha hecho otra cosa también. A través del discurso, ¿cierto? Xi se puso del lado de las advertencias de la OMS y criticó a las principales potencias respecto de la brecha que estaban generando entre países ricos y países pobres a partir de la provisión de la vacuna. O sea, hizo una especie como de discurso proteccionista global, amparado también en esta posibilidad de llegar con su propia vacuna a otras partes del mundo. Eso también muestra una cierta voluntad respecto de mantener una presencia y mejorar su imagen internacional. Desde luego, o sea, las tres grandes banderas son sus tres grandes vacunas, ¿no? Y con las cuales está llegando, si tú te fijas, a países que tienen escasas posibilidades de acceder a las vacunas de mayor costo, sea por la producción, sea por la cadena de frío que requieren, sea eh, por los costos asociados, sea por el privilegio que tienen algunos países en recibirla. Eh, y yo creo que los chinos están muy atentos, siguiendo, eh, con una suerte de inteligencia económica, están siguiendo la disputa que hay en Occidente sobre el tema de la vacuna. Si tú, eh, o las personas que ven el programa, vieron las noticias de, no sé si de ayer, la retención que hubo en Italia de 250.000 dosis que iban destinadas a Australia. Es importante este dato porque ya con la guerra de las mascarillas se había vivido, pero esto se había vivido en África, ¿no es cierto? Ahora es Australia, no es cualquier país. Y, y por primera vez, un país del primer mundo logra bloquear, en las circunstancias en que estamos, a otro país del primer mundo. O ¿Mm? sea que realmente a eso es lo que le está poniendo atención China, y probablemente este tipo de situaciones se vayan a repetir en numerosos otros lugares. Yo creo que en América Latina, finalmente toda esta situación que se ha vivido en países como Perú, Bolivia, eh, Honduras, etcétera, Centroamérica básicamente, ahí la disputa va a ser entre chinos y rusos, entre las vacunas en plural, le estoy hablando porque los rusos también tienen, en este momento, tienen dos vacunas y están produciendo una tercera, que es la Sputnik Light, que se necesitaría una sola dosis, y que yo creo que esas son las que van a disputar la presencia política en América Latina, en el sur de Europa, y países asiáticos y africanos. ¿Mm? O sea, Así que ese no es dónde un está, gran tema, no dónde diría. está el PIB mundial, pero sí dónde está la mayor cantidad de gente. ¿Ah? Exactamente, exactamente, porque no olvidemos de que ya que estábamos hablando de Xi Jinping, el, la manera de llegar, de abordar a estos países es don't tell, don't ask, Ujú. no preguntes, no digas, que es la manera con que ellos llegan a los grandes políticos de prácticamente todos los países. Es decir, no inmiscuirse en los asuntos internos. Ellos llegan con un producto chino y no preguntan para nada qué es lo que el gobernante está haciendo, para dónde va, qué quiere, qué no quiere. Y eso, bueno, eso es muy interesante para quienes están en el poder en las zonas periféricas, ¿no? Ahora, la lógica de la disputa en la que había entrado China con el resto del mundo y en particular con Estados Unidos estaba también marcada por la contraparte, que en este caso era Donald Trump. Ahora con Joe Biden, uno no podría aventurar que esas relaciones van a mejorar, ni mucho menos. El problema de Estados Unidos en muchos aspectos sigue siendo China, pero no tiene el mismo talante desde el punto de vista de su participación internacional. O sea, Trump había desafiado al mundo entero, ¿cierto? Estaba agarrado con Europa al mismo tiempo que estaba agarrado con China y estaba agarrado al menos en apariencia, con Rusia, ¿cierto? Y sin embargo, Biden ya está dando señales, no solamente las que ha dado internamente a través de múltiples decretos, sino que también hacia afuera, de ir destrampizando sus relaciones Mm. internacionales, ¿no? ¿Cómo tú crees que va a influir eso en esta dialéctica chino-norteamericana? Eso se va a reflejar en muchas zonas del mundo.
Yo diría que hay dos documentos que hay que tener presente para ver la manera en que Biden está eh, 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 tratando de abordar esta nueva etapa. Uno es el mensaje o el discurso que dio Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, ante el Congreso. Y él la denomina una política exterior para el pueblo americano. Ujú. Son 8 puntos, y 8 puntos muy interesantes acerca de cómo van a actuar con los aliados, pero una gran parte está referida, desde luego, a abordar de una manera distinta a China, ¿ya? Y el otro documento importante es una suerte que se llama guía interina de seguridad estratégica nacional, que es un documento que habla de la búsqueda, ahí habla explícitamente de la búsqueda de una estabilidad estratégica con Rusia y con China, ¿ya? Ujú. Entonces, en los dos documentos se desprenden de lo de Blinken, pero también está explícito en esta guía. Tenemos una diplomacia activa, ¿no es cierto? Ellos llaman una nueva New Road, una nueva ruta. eh, y luego la reducción de la conflictividad en el ámbito nuclear y las nuevas tecnologías. ¿Ya? Tratar ¿no es cierto?, de colaborar dentro de lo que se pueda, pero también ponerle las señas o los ámbitos donde va a haber competencia en computación, en inteligencia artificial, en 5G. Nombra esos tres. En, Ok. en, en los dos documentos aparecen mencionados. O sea, básicamente está Entonces, denominando las que serían las áreas estratégicas. efectivamente, Ujú. efectivamente. Ahora, a mí me llama la atención que uno de estos documentos se llama guía interina. Eso a mí me da la sensación de que en la administración Biden todavía no hay un concepto acabado de cómo abordar esta nueva problemática, porque no olvidemos que Trump tiene 75 millones de votos. Mm. Entonces, son 75 millones de americanos que avalan esta manera que él tuvo de abordar la relación con China. ¿Mm? Entonces, yo creo que la administración Biden va a actuar de manera, por lo menos en esta primera etapa, los primeros 6 meses, de manera cautelosa respecto a China. Oye, Trump tuvo en su dialéctica de cowboy, ¿cierto? A nivel mundial, un, un- un aliado en México. Porque parte, ¿cierto?, de esta renorteamericanización de la industria, tenía un pivote súper importante en realidad en la industria mexicana, que estaba suficientemente cerca, pero que no era tan cara, digamos, como tenerla íntegramente dentro de los Estados Unidos. Y ahí se produjo una relación que tú alguna vez nos apuntaste con el dedo, que era una relación especial. ¿Cómo está esta relación de Joe Biden con México, ¿ah? Y con AMLO en particular? Sí, nuevamente, Camilo, ese es un punto extraordinariamente relevante porque la frontera es un dato geopolítico absolutamente ineludible y que a veces algunos presidentes latinoamericanos tienden a obviar. Mm. Y esa es la gran importancia de AMLO, que la ha tenido muy presente, y la relación que él tuvo con Trump tuvo un costo político, yo creo, mucho mayor el que él esperaba. En Ujú. sus propias huestes les ha costado entender esta política externa de AMLO, y recordemos que él se jugó hasta el final por respetar el buen vínculo con Trump. Fue de los últimos que terminó reconociendo la victoria de Biden. Eso es un dato Sí, no claro. menor. Pero con la misma parsimonia y frialdad con que abordó la relación con Trump, yo creo que la va a terminar haciendo con Biden. ¿Mm? Mm. Y probablemente sea un camino lento, con maniobras que vayan a ser tan inesperadas como fue ese encuentro, ¿no es cierto?, en la Casa Blanca,
Pero no olvidemos además otro detalle, que México siempre tiene una carta bajo la manga en la relación con Estados Unidos, que, bueno, tiene varias, pero yo diría que desde el punto de vista diplomático tiene una que es muy importante, que la presencia de los consulados mexicanos en diversos estados hace que la relación bilateral pueda ser difuminada en diversos niveles. Entonces él puede efectivamente, cuando digo él, es AMLO o cualquier presidente mexicano, puede tener una política bastante diferenciada en lo que hace con California, en lo que hace con Nueva México, en lo que hace con Arizona, en lo que, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, donde hay consulados generales, hay una gran población mexicana, es la primera línea, llamémosle, de la relación bilateral. Por lo tanto, eh, la cantidad de instrumentos que tiene México y también Estados Unidos para abordar esta relación tan importante es mucho más amplio que con cualquier otro país, ¿ya? Entonces, eso hace de que yo personalmente crea que va a ser una buena relación, y vamos a ver cómo transcurre esto en un par de meses más, donde deberían haber algunas novedades, algunos pasos más en concreto de parte de la administración mexicana, algunas señales más claras me refiero. Iván, las personas como tú que están estudiando las relaciones internacionales desde la perspectiva, ¿cierto?, de los distintos vectores sobre los cuales éstas se sostienen, ¿qué están mirando sobre una novedad? No, no es una novedad, viene hace mucho rato, digamos, pero este año probablemente en la post-pandemia, una de las transformaciones importantes que vamos a vivir, ¿cierto? Además de todas las que tienen que ver con movilidad, con conectividad y en fin, y en todas esas China está muy fuerte. De hecho, anunció su presencia en los autos eléctricos, redoblando su esfuerzo, ¿para qué decir en todo lo que tiene que ver con 5G, ¿cierto? Tú mencionabas el caso de las vacunas, pero otra disputa muy importante que habla de la hegemonía de Estados Unidos desde la posguerra es la de las monedas. Y en ese contexto, ¿cierto? La emergencia de este nuevo paradigma, el paradigma Bitcoin. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú crees que puede llegar a subvertir esta relación? Porque, como te digo, la fortaleza, ¿cierto?, de un país se sustenta en muchas de estas áreas, ¿cierto? En un área comercial, tecnológica, biológica, como tú mencionabas, ¿cierto? Pero también en quién es el que domina, ¿cierto? O cuál es la moneda de referencia a las transacciones internacionales. Eso, de los superoptimistas del Bitcoin, también podría venir a diluirse en un plazo relativamente breve si es que estamos hablando de plazos mundiales. Sí, pero eso no lo veo de manera inmediata. Y en el conjunto de áreas que tú mencionabas, se te olvidaba el tema militar. No nos No, olvidemos no, de no, que no, China ya, me estaba olvidando, quería sí, mencionártelo solo al final, sí, porque es al final la última base respecto de la cual hasta ahora el poder de Estados Unidos sí que es incontrarrestado, pero siempre hay un ojo puesto en qué es lo que puede hacer China. Pero efectivamente. lo quería separar de lo anterior precisamente por esta política de soft power de China, de ir primero copando espacios comerciales, luego como proveedor de bienes públicos a nivel global, incorporando, ¿cierto?, a las producciones de los distintos países, comprando industrias y teniendo presencia, y probablemente después tenga que defender esa presencia en el mundo. Bueno, ya que partimos hablando de la diferenciación con Deng Xiaoping, efectivamente también ahí se produce con Xi Jinping un quiebre, porque hoy día la presencia de los altos ejecutivos chinos y de los diplomáticos chinos no está siendo asociada cada vez menos a lo que sería soft power, Uh -huh. ¿ya? Están haciendo cada vez más dura su presencia o mostrando facetas cada vez más duras en diversos países. Bueno, y lo estamos viendo en adquisiciones hostiles, por ejemplo, en varias empresas, en el caso de Chile mismo, y en muchos otros lugares. Yo diría que el tema del el apoyo financiero, monetario chino, se va a ir expresando, pero más adelante. Por un problema de nacionalismo, yo tiendo a pensar de que ellos preferirían yuanizar economías que bitcoinizarlas. No, claro. Eh, claro, hay un tema ahí El Bitcoin aparece emblemático. como la promesa emergente, digamos, de subvertir el orden de estos bancos Exactamente, mundiales, de estos bancos exactamente, centrales mundiales. ¿Mm? claro.
pero yo creo que la línea preferente de Xi Jinping va a ser yuanizar. Eh, por ejemplo, yo pensé en un momento que si la victoria del candidato Arauz en Ecuador eh, hubiese sido en primera vuelta y por un margen importante, Ecuador podría haber sido un país tentado a desdolarizar su economía, como lo está desde hace bastantes años, y ojo, Correa nos atrevió a desdolarizarla, ¿ya? Claro. Se ha mantenido y eso ha sido una de las bases mediante las cuales la economía ecuatoriana relativamente funciona y no hay inflación. Pero sí hay una tentación en el correísmo a acercarse más a China. Y en ese sentido, ahí sí que habría habido un primer acercamiento del yuan. Lo otro es el caso argentino, donde las necesidades en materia de dólares está aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de la piscina Sí, claro. en el país y la tentación va a ser fuerte. No olvidemos que ya el presidente Macri, el primer viaje que él realiza es a Beijing, donde le pide que mantener un depósito de el equivalente a 4.000 millones de dólares que había en yuanes y que estaban depositados en las arcas fiscales argentinas como respaldo. Eh, Eso lo solicitó él. Y yo creo que ahí hay más posibilidades de que la economía argentina termine más yuanizada que el resto de las economías latinoamericanas. Ujú. Haciendo excepción de que, bueno, en mi percepción ya la posibilidad de Arauz pasó, en segunda vuelta lo veo muy difícil que gane, tocó techo. Por lo tanto, la relación con China no va a tener el calibre que yo supuse en algún momento. ¿Mm? Pero da la impresión que a Así Estados que, Unidos no le alcanza el impulso para moverse con mucha fuerza frente a ese movimiento chino, al menos hacia América del Sur. Probablemente, cierto, muy cerca de su línea de influencia, que más cerca de su frontera, sí lo hace, pero nosotros dejamos, más allá de esa visita que tuvimos de Pompeo, donde vino a amenazar a todos los que hicieran negocios con China de corrupto, estuvo aquí hablando en Casa mm, Piedra, ¿cierto? así es. No se ve que tengan muchos más dispositivos para contener, entre otras cosas, la presencia en Chile, en Argentina, ¿cierto?, de empresas chinas. No, pues, bueno, y ya se ve lo que ocurre aquí en Chile, donde el listado es bastante largo, ¿no es cierto?, de la penetración china, ¿no es cierto?, con estos hospitales, la red Maule, en materia energética, lo que ocurrió en el litio con Yankee, eh, está el tema de la línea 7 del metro, donde también podrían entrar empresas chinas, está la expansión del puerto de San Antonio, Ujú. tanto en infraestructura física como logística, El donde puerto exterior, también que es hay. probablemente el proyecto más ambicioso desde el punto de vista de la conectividad internacional del país Así es, de las últimas décadas. así es. Y ¿Ah? ahí hay varias empresas chinas que están muy, muy, muy presentes. Entonces, yo creo que la penetración de China en Chile es bastante más dinámica que lo que nos imaginamos y bastante más fuerte de lo que creemos, ¿ya? Ya están en el litio y ahora vamos a ver si es que también van a entrar en el hidrógeno, que es otra de las apuestas fuertes de Chile desde el punto de vista ¿Mm? Efectivamente. Y además, el tema, ya que tú hablabas del soft power, no nos olvidemos de la presencia tan activa del Instituto Confucio, que es bien interesante, que si siempre se habla que no, que hay aquí y allá, pero hay 3 universidades en Chile que tienen institutos Confucio. En Chile es el único país que tiene 21 sedes del Instituto Confucio. Y además, el Instituto Confucio, que está en la Universidad de Santo Tomás, me parece, es la que coordina a los Confucios del resto de América Latina. O Ujú. sea, cuantitativa y cualitativamente la presencia del soft power con las universidades eh, es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Tienen un espacio en la radio cooperativa de nuevo de soft power, ¿cierto? De hablar de la cultura china y así, suma y Sí. sigue, ¿no? Están haciendo Y la pega. vemos, y vemos los grandes medios como habitualmente aparecen páginas completas
Sí. sea de lo que dice el embajador, de lo que piensan, de lo que dice la agencia Xinhua, etcétera. Y bueno, hubo muchos rumores, yo de eso conozco menos, pero hubo muchos rumores de que ante los problemas económicos del grupo La Tercera, también hubo interés de grupos mediales Ah, chinos. bien. Claro. Podríamos haber tenido la Entonces, Telcela. efectivamente, la Telcela. Yo creo que la presencia es mucho más, como digo, dinámica, y empleo dinámica porque tiene muchas facetas, muchas facetas, y no veo no me atrevería a decir preocupación, pero no veo que en el país que sea un tema Sí. como lo es en tantos otros Me ha países. tocado percibir en una cierta élite empresarial más bien arraigada a los grandes grupos económicos más robustos, un cierto discurso creciente de advertencia respecto de los chinos. Sí, O sea, y yo creo que poco a poco vamos a ir viendo un pequeño nacionalismo empresarial una vez que la competencia china, ¿cierto?, vaya quitándoles negocios que hasta ahora han sido hegemonizados. Así que probablemente sea una cuestión que veamos en los próximos años. ¿Mm? seguro. Y antes, vamos a ver qué va a pasar. Como digo, para mí son bastante, yo diría, donde pondría el ojo sería en el tema de la expansión de San Antonio y en la línea del metro. Porque en la línea del metro, a propósito de lo que tú dices, tengo entendido que en la línea del metro, la tecnología, los vagones, etcétera, básicamente tecnología española y europea, un poco de algunas Los empresas franceses y los francesas. Claro, españoles compiten en el claro, material rodado, efectivamente, digamos, pero la tecnología, claro, la ingeniería es muy chilena. La ingeniería de túneles y eso es muy chilena. Son ya, pero empresas de ingeniería chilenas muy tradicionales. ¿Mm? pero ahí penetrarían, Sí. entonces sería interesante porque ahí habría un contrapunto Y en lo con otro, la por lo que tiene que ver tecnología china, con los trenes que ahora están parados, ¿cierto? La idea de tener un tren a Valparaíso, incluso un a ramal a San Valparaíso. Antonio, conectado con el megapuerto, ¿cierto? Y todo este diseño, que quedó un poco en Así es, después de la pandemia y el estallido. así es, así es, así es. Oye, Iván, Entonces ahí es bien interesante lo que está ocurriendo, y bueno, este contacto lo estamos haciendo desde el sur, y ya pasé por el tramo Talca-Chillán, que ahora es chino. que efectivamente eh, todavía pagué en pesos. O sea, el concesionario es chino, el tramo es chileno, digamos, del Estado, pero está concesionado en su operación. ¿Ah? Claro. Oye, Iván, ahora sí. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Porque este siempre ha sido uno de los elementos donde China ha tenido un natural rezago respecto de las grandes potencias con las cuales disputa, incluido Rusia en este caso, ¿cierto? Que tiene un poderío bélico militar muy importante, por lo menos para defender sus intereses en el área, todo lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, Eurasia y sus allegados. ¿Cómo está hay revistas especializadas, ¿cierto?, en ir midiendo cuántos pares son tres moscas en cada uno de los países. ¿Cómo está la posición bélica de China? Bueno, los chinos están construyendo una flota de aguas profundas que se llama. Están construyendo grandes astilleros, ya que tienen unas capacidades que son muy impresionantes para ir produciendo submarinos y buques destructores, me refiero, fragatas, portahelicópteros, etcétera, que van a ser de China la gran potencia, yo diría, naval de los próximos años. Ya. Va a estar en condiciones de Lo que alguna vez desafiar, aspiró Japón, décadas y sí, décadas atrás. décadas y décadas. Que ahora realmente van a estar ellos en condiciones, porque también los rusos produjeron muchos submarinos nucleares en su tiempo, y fue una tecnología bastante avanzada y muy admirada por los americanos. Pero los chinos nuevamente, yo diría, es más amplio, más lenta quizás, a paso chino, ¿no es cierto? Pero la flota naval que están construyendo es de magnitud tan importante como para enfrentar a Estados Unidos. No este año, no el próximo, desde luego, pero la tendencia va para allá.
no olvidemos que ellos están trabajando políticamente, estratégicamente, incluido lo militar, en el año 49, para Claro. celebrar el aniversario de la... Y aspiran a Pero ser también ahora, desarrollados en el 2035. así es, y una fecha intermedia es está ahora el próximo año por la celebración del aniversario del Partido Comunista Chino, que es la fuerza dirigente, que tiene poco de comunista, sino que Ujú. tiene más la impronta histórica del emperador. Y que, por lo tanto, son algunos hitos que se van a ir, donde se va a ir, se va a reflejar esto. Luego el poderío militar también se va a reflejar en la industria misilística. No olvidemos que la industria espacial china está teniendo un crecimiento muy fuerte. Si logran posar un rover sobre Marte en las próximas semanas, va a ser una de las grandes proezas tecnológicas de la humanidad. Ya lograron en febrero poner en órbita esta nave que transporta el rover. Así es que eso requiere obviamente de un desarrollo tecnológico con aplicaciones militares evidentes y que llevan a pensar de que los hitos que se han ido fijando, los chinos lo van cumpliendo y que Xi Jinping se ha propuesto, ojalá en vida, ir viendo algunos de estos avances. Oye, ¿cuáles son los lunares estratégicos del nuevo ciclo en esta relación internacional? No estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que estén sobre una mancha de petróleo, todo eso, pero electromovilidad mediante va a ir descendiendo progresivamente, ¿cierto?, la dependencia del petróleo. ¿Dónde están hoy día esos puntos donde China, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, digamos, tienen puestos sus ojos? Bueno, el punto de vista minero, las tierras raras, porque es lo que permite, es lo que permite el desarrollo de varias áreas en lo militar. Eh, pero yo diría que en este momento China, yo no logro divisar zonas oscuras, ni siquiera Mm. grises. Ya en materia estratégica han ido avanzando de manera tal de que el país está posicionado como para... Mira, yo me atrevería a suponer de que algunos peligros, más que peligros, debilidades que puede tener China es en el desarrollo de semiconductores y algunos componentes que va a necesitar la inteligencia artificial para algunos chips, etcétera, porque aparentemente es la debilidad que tienen temporal. Empresas tipo Huawei, que son las que van a liderar el gran enfrentamiento de los próximos años. Ujú. Y aparentemente ahí hay una pequeño atraso, diría yo, una debilidad, porque eh, estaban muy necesitados de los envíos que se hiciera desde Estados Unidos, particularmente para estos, los semiconductores. Tengo entendido que algunos minerales que ellos necesitan para esa producción. No tengo el dato Ya. exacto, pero es lo único que yo visualizo como área gris. ¿Ya? Mm. Así que la situación china es eh, bastante Auspiciosa. auspiciosa desde su punto de vista, ¿ya? Mm. Y bueno, eso va a tener inevitablemente conflicto, como bien lo dijo Graham Allison, ¿no es cierto? El profesor de Harvard que estudió las 15 últimas disputas entre grandes potencias y que concluyó de que, bueno, todas terminan tarde o temprano en enfrentamiento. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es un punto de inflexión histórico bastante interesante y yo me temo que sí, efectivamente puedan haber algunos roces, particularmente en la zona, en las aguas, en las zonas marítimas adyacentes a China, a Japón, a Vietnam, a esos países. Y bueno, ahí está Taiwán, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con Hong Kong, donde hay una disputa cultural muy fuerte, muy, muy, Y muy, muy además fuerte. los chinos anunciaron en la misma inauguración del Parlamento, digamos,
que las cosas van a cambiar y van a cambiar para el lado chino, digamos. O sea, que las libertades políticas van a sufrir ciertos perfeccionamientos. ¿Ah? Claro, van a ser perfeccionadas, desde luego, porque se acaba, como señalé, se ¿Mm? acabó la idea de Deng Xiaoping, un país, dos sistemas. Ya. Eso es lo que se está acabando. Hoy día Xi Jinping lo que le está diciendo al mundo, estos somos nosotros, les guste o no les guste. Mm. Y tenemos capacidad para imponernos. Ahora muchos sinólogos, insisto, y algunos que no somos sinólogos, pero que nos interesan los temas chinos, creemos, China es una superpotencia que hasta ahora no, a diferencia de Estados Unidos, que no tiene como un sentido de misión, de transmitir valores, de querer imponer su estilo de vida. Eso es lo que se supone, ¿ya? No, Es lo incluso que ha mostrado hasta ahora. algunos lo resumen como un interés en alimentar a su población. Claro, No me refiero solo a lo básico, pero básicamente tiene que ver con alimentar esta enorme maquinaria que al mismo tiempo es autocontenida de la la economía. usina del mundo. Claro. Pero ojo, ojo, yo esto lo he dicho, lo he comentado en seminarios en Taiwán, con profesores taiwaneses, en Hong Kong, en Corea, etcétera, eh, en Vietnam, y simplemente se ríen, se sonríen, ¿ya? Porque aparente, todo en la sonrisa de ellos me dice que eso es lo que creemos en Occidente, Ok. ¿ya? Eso es lo que quiere que crean. Así es. Por lo tanto, el mensaje, por lo menos hasta ahora, de los chinos ha sido exitoso. Oye, Ha sido Iván, exitoso. se nos va muy rápido el tiempo, pero antes de entrar un poco en América Latina, me gustaría preguntarte por este tercer actor que el año pasado era un actor muy dirimente y que Trump lo hizo crecer aún más, pero hoy día enfrenta sus propios problemas, que es Rusia. Putin tiene un dominio omnímodo del país y de la política, digamos, pero está enfrentando sus propios problemas internos, al igual que muchas otras naciones, y esto al parecer lo ha debilitado en la escena internacional, ¿no? Bueno, él también está muy interesado en hacer de sus vacunas Su eh, diplomacia. efectivamente un punto central de su diplomacia. Eh, Hay una disputa también entre Rusia y China por quebrar a la Unión Europea en materia de suministro de vacunas. Hay varios países que están recurriendo a Rusia y a China, porque la vacuna Sputnik no ha sido autorizada, por lo menos hasta hoy día que yo vi información, no ha sido autorizada por la agencia europea, la que autoriza las vacunas. Eh, Sin embargo, este tema va a seguir creciendo y Rusia está en condiciones de seguir avanzando, pero ahí sí que hay una diferencia muy grande respecto a China, porque la diplomacia rusa, el poder ruso es básicamente duro, es un poder que yo diría que yo me atrevería a decir, a diferencia de muchos otros internacionalistas, la vacuna es expresión de poder duro, no de poder blando. Y porque es tecnología, tecnología dura, tecnología que no va a ser compartida. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es duro. Y eso restringe un poco, aun cuando es muy bueno vender tanques, vender aviones y tener misiles, etcétera, sí, es bueno. Es bueno para un proyecto político de largo plazo como el de Putin. Sin embargo, como bien tú dices, la situación de Putin hoy día es un poco más compleja porque el tiempo pasa. Eh, ¿Cómo lo va a hacer internamente? Ya hizo un arreglo que nos sorprendió a muchos, ¿no es cierto?, al poner a Medvedev como presidente y El el quedarse como enroque. primer ministro. Así es. Entonces, y él después volvió. Claro, sorprendió a muchos y pudiéramos decir de que Putin todavía está en excelentes condiciones de salud, etcétera, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y van a ser ya varias generaciones de rusos que no conocen otro, otro presidente, no conocen otro régimen, otra manera de hacer las cosas. Y yo creo que la juventud rusa, que jugó un papel tan fundamental en el derrumbe del comunismo, también podría hacerlo ahora, ¿eh? A través de
Entonces, eso es como un gran desafío político que tiene Putin. No me refiero inmediatamente, ni para este año, pero yo creo que ya hacia el próximo año va a ser una pregunta fuerte, el tema de la sucesión de Putin. Y eso cobra fuerza porque ellos no han logrado todavía tener como ellos llaman, el extranjero cercano, que Ujú. son todas estas repúblicas que limitan y que formaron parte de la Unión Soviética. Y bueno, ahí hay conflictos graves, ¿no es cierto?, entre Azerbaiyán y Armenia, problemas que no son fáciles de solucionar. O sea, Rusia ha interpuesto ahí, por ejemplo, una cantidad de soldados como fuerza de paz, eh, ha tratado de hacer algunas cosas. Sin embargo, no son soluciones de largo plazo. ¿Ya? No son. Entonces, Rusia tiene un problema, yo Se va a diría, estar mirando para adentro durante un rato. durante un rato va a tener que buscar renovar el sistema político de alguna manera, ¿ya? Porque eh, podremos convenir de que lo de Navalny, bueno, lo solucionó, pero lo solucionó a un costo muy alto y es una solución de muy corto plazo, no es una solución de largo plazo. Ujú. Entonces, yo creo que tampoco a Putin eso lo deja satisfecho. Entonces, seguramente la élite rusa debe estar pensando en cómo modernizar su sistema. Es una democracia, dicho en términos politológicos occidentales, es una democracia iliberal. Pero bueno, hay muchas democracias iliberales en el mundo y democracias iliberales exitosas, pero habría que, como todo régimen, necesita de un ajuste, de ser remozado, ¿ya? Claro. Necesita ser remozado. Y, Yo creo que ese es el desafío que se viene encima en Rusia, ¿eh? claro, y algunos deben estar apostando, como tú dices, a que Putin ya no es el mismo de antes, ya, entonces ya sabemos lo que sucede cuando eso comienza sobre las estructuras personales de poder, comienzan a horadarse, digamos, por sus costados, ¿ah? Una vez que Eh, comienzan a dejar de ser infalibles, sobre todo. Y el Efectivamente, o caso sea, Navalny, el caso Navalny puede afectarlo precisamente ahí, en la aparente infalibilidad de Putin. Esto lo muestra humano, claro, ¿ah? Esto lo muestra porque, humano, porque sangra. claro, en definitiva tuvo que apelar a un método que si bien puede considerarse exitoso, pero eso en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, de mandar a Mm, un ostracismo interno, pero al final eso tiene costos que terminan, porque terminan horadando mm. por abajo al sistema. Y yo creo que lo de Navalny es una señal, Mm. ¿ya? No quiero decir que lo de Navalny se vaya a No un revertir, punto de inflexión, no pero es punto de inflexión, pero sí una alerta de que el sistema político ruso necesita un cierto ayornamiento. ujú. ¿Mm? O- Oye, Iván, ahora sí que no nos queda nada de tiempo, pero en el caso de América Latina, pareciera que los problemas son más bien de orden político y en algunos casos económicos, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿no? La mayoría de los países de la región están también crujiendo sus propios sistemas políticos, incluso no acompañando los desarrollos económicos. El caso de Perú es bastante ilustrativo. ¿Mm? Mm. ¿Cuáles tú crees que son las claves de la región, así en un vuelo rasante? Mira, una primera cosa que hay que constatar es que la destrucción del multilateralismo en América Latina es un periodo que va a ser más largo de lo que nos imaginamos y además muy difícil de revertir, porque para hacer multilateralismo se necesitan puntos en común y Mm. para eso hay que primero que nada, identificarlos y después empezar a trabajarlos. Es algo difícil, no está claro qué es lo. Ahora, mirado en largo plazo, yo no veo por qué necesariamente tengamos que tener un multilateralismo activo en la región. No veo por qué estemos compelidos a actuar de esa manera. En circunstancias que la experiencia europea, lo que vemos hoy día en la Unión Europea, indica de que sí, se pueden hacer muchas cosas juntos, pero no necesariamente un multilateralismo tan activo que vaya disipando las soberanías nacionales, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, este es un periodo largo que va a haber en América Latina, porque efectivamente hoy día lo que se ve, más allá de los discursos, los palmoteos, no hay nada en común entre un país y otro.
No, y los países Luego, grandes de la región, por un lado, en el caso de Hispanoamérica, México terminó, como decíamos hace un rato, de mirar definitivamente hacia Estados Unidos. Brasil está así viviendo su es, propio... Brasil está en una cuestión bien incomprensible, digamos. La experiencia de Bolsonaro ha sido una experiencia un poco kafkiana, como dirán algunos, muy extraña desde el punto de vista de lo que pasa con el país, pero de multilateralismo nada, más bien un país que está bastante nada, aislado desde el punto de vista político. ¿Mm? claro. Luego están los esfuerzos del kirchnerismo por hilvanar algo, apostaron mucho a Arauz en Ecuador, apostaron a Evo en Bolivia, en fin, han tratado ahí vinieron a Chile, en fin, andan tratando de hacer algo. Un poquito Grupo Puebla. Sí, 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 ¿Mm? sí, sin mucho éxito. Y si tú miras quiénes están en el Grupo Puebla, o son personas que están jubiladas derechamente o obsoletas, entonces, desde Ujú. el punto de vista político. Entonces ahí no hay ninguna renovación, no hay ninguna... eh, es una mascarilla de algo. Luego, el caso interesante que tú mencionabas es el de Perú. Perú tiene una clase política en un estado desastroso, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, y eso sería interesante profundizar quizás con algunos otros colegas, te, Ujú. te, pa- te lo pongo como tip para más adelante. Es un caso bien interesante de cómo una economía funciona al margen de los desvaríos políticos Ujú. que están ocurriendo, porque el país sigue produciendo lo que tiene que Tiene producir. una normalidad política, pero esta no se refleja, digamos, en las instituciones Así es. bueno, es parecido al caso italiano, ¿no? Guardando todas las Efectivamente, salvedades del caso, pero es muy parecido al caso italiano. ¿Mm? si tú ves, hubo décadas, particularmente desde mediados de los 70, ¿no es cierto?, en que la cantidad de gobiernos que caían en Italia era enorme. Caía uno, subía el otro, etcétera. Pero la economía más o menos funcionaba. Sí. Y El Estado, ahora les ha pasado algo parecido y sucede lo propio. claro, ¿Mm? y las instituciones más o menos funcionan. El caso de Perú es bien interesante y sería, te digo Mm. que como tip para el futuro, ver cómo conversan política y economía. Hay inversión extranjera en Perú, Sí, claro. claro. Entonces, pese a esta verdadera masacre que hay en el segmento político alto, ¿ya? Tú ves que ahora el candidato que tenía más posibilidades, Forsyth, que es, entre paréntesis, era medio chileno, ¿no es cierto?, hijo de Ujú. una Miss Chile, y eh, ganaba por lejos en las encuestas, eh, tiene problemas y aparentemente no va a poder ser candidato, eh, pero el país más o menos funciona. Mal, obviamente, como un país del tercer mundo, es muy grave que no tengan oxígeno en sus hospitales, pero bueno, el país no se desarma. Ujú. ¿Ya? O sea, los países latinoamericanos están viviendo al borde están caminando por la cornisa, ¿ya? Pero no caen. Es muy curioso, ¿ya? Sí. Es Vamos a muy tener que revisar curioso, nuestro supuesto, entonces. ¿Ah? Esto es una mala efectivamente. noticia para los que siempre amenazan con el caos cuando se caigan las instituciones y una buena noticia para nuestro panelista Mirko Macari que le echa fichas al desplome. ¿Ah? Claro, pero puede haber desplome, pero América Latina ha demostrado de que hay vida después del desplome. Totalmente. Oye, Iván, te quiero Claro, agradecer mucho haber conversado con nosotros. Te pasé por una infinidad de temas, ¿cierto? Pero es un poco la idea, pegarle una mirada rápida, digamos, a la situación internacional y como tú bien dices, tal vez después, durante el año, ir pudiendo entrar con un poco más de detalle en algunos aspectos. Así que, como siempre, muchas gracias y bienvenido a igual, Comando Jungle, tu casa. como siempre un agrado y muchísimas gracias, pues. Y a ustedes, queridísimos auditores, aguante, compartan, comenten y todo lo que quieran saber, para eso estamos. Nos vemos. Chao. Adiós.